Aprovecho para darle las gracias a todos los que se están conectando. Tenemos participantes mayormente de Venezuela, pero también de gran parte de las Américas e incluso de Europa. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Soy Ana María Díaz, directora de Relaciones Internacionales de la ONG Más Ciudadanos. Estamos haciendo esta serie de webinars en el marco de nuestras actividades como el mes y la semana de la ciudadanía, parte de lo que es nuestros orígenes y nuestra meta en común. Ya está conectándose el doctor José Antonio Oropesa. Ahí ya lo tenemos en cámara. El coronavirus. Así que ahora pasamos al mundo 2.0 con todo. Bienvenido, José Antonio Oropesa, abogado especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario también y en cooperación internacional. José Antonio, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí te vemos. Perfecto, buenísimo, gracias. Creo que la tecnología nos atropella de vez en cuando. Así es. De vez en cuando. Bien, José, tú has participado en muchísimas Para mí es un placer, actividades. Ana María, aceptar esta invitación. Qué bueno, qué bueno. Disculpa, te escuché entrecortado. Sí, es que el internet nos está echando broma a ambos, creo. Sí, bueno, quiero comentarles que la plataforma de Instagram está caída en el mundo. Sí, sí, así es. Hemos presentado problemas con WhatsApp también. Así que bueno, para adelante. Es correcto. Bueno, hay 32 participantes, veo que, bueno, 35 siguen ingresando. Siguen entrando, sí. Para mí es un placer. Sí, bueno, vamos a dar Esta inicio a transmisión va a este. quedar grabada, disculpa que te interrumpa, José, esta transmisión va a quedar grabada y la subiremos en nuestro canal de YouTube de la ONG Más Ciudadanos, así que los que están entrando tarde, no hay problema, pueden ver la grabación. Si tienen algunas preguntas, una vez que se conecten, pueden escribirlas por el panel, ya tenemos algunas que enviaron previamente en los formularios. Entonces, José Antonio, empecemos por el ABC de los derechos humanos. He visto en los formularios mucha confusión sobre lo que son derechos humanos, cómo quizá en esta contingencia se han solapado derechos individuales, algunas personas los confunden con derechos humanos universales. ¿Cuál es el ABC de los derechos humanos en este contexto de pandemia? Ok, básicamente tenemos que afinar justamente los criterios. Los derechos humanos como ABC, como ruta establecida, son básicamente debemos ir a dos fuentes, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es promulgada en 1948, y lo que es la Declaración de la Declaración de Derechos Humanos en el hemisferio occidental, que es establecida en la Organización de Estados Americanos. Un particular, todo el mundo cree que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue primero. La Declaración de los Derechos Humanos en el hemisferio occidental se promulgó 9 meses antes de haber promulgado la Declaración Universal. Y esto trajo como consecuencia que fuera el pilar fundamental de la Organización de Estados Americanos. Poder velar por la satisfacción de aquellos derechos individuales y poder poner un freno a los poderes excesivos de los estados dando dichos derechos. Ahora bien, en este marco conceptual tenemos tres elementos distintos. Uno son los derechos humanos de carácter universal, que son los más importantes, son 20 artículos establecidos en la Declaración Universal. Luego tenemos el derecho positivo de cada uno de los países, que son los derechos humanos fundamentales, son los derechos fundamentales. Son
mucho más específicos, son mucho más amplios y es el desarrollo de esos 20. Bueno, estamos presentando ahorita. Ser de obligatorio cumplimiento para aquellas personas que son firmantes y que promulguen la Declaración Universal. Okay. Ahora, dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos fundamentales, existen libertades individuales colectivas. Hay dos corrientes, la corriente liberal y la corriente atomista. Los atomistas establecen los derechos humanos como un sí, como algo sine qua non, algo que realmente algo sin lo cual no podría ser de ser interpretado, sino simplemente no tiene límites. Más sin embargo, los liberales entienden que los derechos individuales terminan donde comienzan otros derechos individuales. Y eso ha traído como consecuencia justamente la progresividad de los derechos y ha traído como consecuencia el crecimiento de la jurisprudencia de lo que se llama el derecho constitucional, la formación constitucional de cada uno de los estados. Okay. Entonces, teniendo estas premisas, hay elementos que se han violentado o se pueden violentar o hay riesgo de ser violentado en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos fundamentales y en cuanto a las individualidades o los derechos individuales de cada una de las personas. En este sentido, una persona nos llenó en el formulario una pregunta muy particular y muy directa en esto, que si la cuarentena dictada por todos los países no viola las libertades individuales. Justamente hay un supraconcepto. Existe dentro de los derechos humanos, la libertad de tránsito es un derecho inalienable de las personas. Además, cada una de las personas en el derecho positivo tienen la posibilidad de tener esos mismos derechos, pero deben ser, todos los derechos tienen un límite. Las libertades tienen un límite. Existe un supraconcepto establecido cuando hay una necesidad del Estado de controlar cierto derecho con la disminución de los derechos individuales para poder salvaguardar un bien común. ¿Cuál es el bien protegido? El bien común, la colectividad. Entonces, específicamente, no estoy de acuerdo con la pregunta, no se están violentando. El riesgo está fundamentalmente cuando los estados se acostumbran a mandar y los acostumbran a ser mandados. Okay. Esto va a traer como consecuencia esta pandemia constitucional, donde los estados, si esta pandemia dura muchísimo tiempo, donde los estados van a concentrar muchísimo poder y se van a acostumbrar a mandar. Entonces vamos a tener un riesgo fundamental es después de la pandemia, donde los individuos van a poder demandar tal vez algunas actitudes de concentración de los poderes, tal vez fueron de carácter exorbitante frente a las individualidades de estas mismas personas. Pero esto es algo que es necesario, de que no hay que caer en el riesgo. Permíteme interrumpirte acá, porque acabas de abrir la puerta para el elefante que tenemos en la habitación, que es China. Hemos visto muchísimos videos, mucha información, y también hemos notado también las restricciones de información que hay con respecto a cómo China ha manejado el tema. Podemos ver que lo ha manejado de modo distinto, muy distinto a otros países. ¿Me escuchas, José? Nos está echando broma. Te quedaste un poquito... Bueno, te repito. Que esto... ¿Cómo se llama? Delay. Ajá. Sí, sí. Bueno, este es el abrebocas perfecto para hablar de donde se originó todo, China. Hemos visto cómo China ha manejado este tema, hemos visto las políticas que ha tomado, y en este particular una pregunta recurrente, una duda recurrente que todos tenemos, es si China podría ser sujeto de algún tipo de demanda posterior al coronavirus por el tema de cómo manejó su información en salud pública en primer lugar.
priorizando más la política de Estado que el tema de salud pública, ¿no? Cercenando mucho el derecho a la información, poniendo, podría decirse, pañitos de agua tibia en un tema que trascendió fronteras. Entonces, ¿podría China ser objeto de sanciones, digamos, de índole internacional por responsabilidad en el coronavirus? Mi respuesta enfática es sí. Sí. No dentro como violación de derechos humanos, sino como violación de las cláusulas establecidas en el pacto cuando ellos son firmantes parte de la Organización Mundial de la Salud. Okay. La OMS tiene unos cánones, son estrictos, tiene unas condiciones muy particulares para las cuales los países firmantes se suscriben a ella con la intención de salvaguardar la salud pública de las naciones. En el caso de China, habría que revisar, tendría que la Organización Mundial de la Salud, requisito sine qua non, nombrar una comisión de expertos que pueda evaluar cuáles fueron las actividades, las reacciones, los derechos y las subjetividades que surgieron para poder atender la pandemia. Si de ello se pudiese determinar que hubo, por omisión o por acción, alguna violación de carácter a las normas o cláusulas establecidas en los... Bueno, perdimos la señal de nuevo. Al parecer hay fallas de internet en muchos países. José Antonio está ahorita en Estados Unidos y el internet también está un poco lento allá. Bien, José Antonio nos estaba conversando un poco sobre si China podría ser sujeto de demandas o de algún tipo de sanción internacional por haber ocultado o por haber incurrido en omisión con respecto al tema de salud pública y el cómo se expandió el coronavirus. Estamos transmitiendo nuestro primer webinar. Abajo en la barra de herramientas tendrán preguntas y respuestas, así que siéntanse libres de expresar allí sus preguntas y las iremos respondiendo durante todo el webinar. Ok, Alfredo nos dice que el problema con el internet tal vez se deba a que muchas aplicaciones abiertas en los equipos de los panelistas, o tal vez varias personas usando el internet en la casa de José Antonio. Sí, probablemente. Gracias, Alfredo. Le voy a hacer la salvedad. Les recordamos que José Antonio López es abogado, especialista en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y en cooperación internacional. Es asesor de varias ONGs internacionales, trabajó para la OEA, como destacado en Bogotá, y ha trabajado en justicia transicional y desarme. Señora Oilda, bienvenida. Este video al finalizar lo montaremos en nuestro canal de YouTube de Más Ciudadanos, ONG Más Ciudadanos. Nos pueden encontrar en todas las redes, ahí van a encontrar las coordenadas también para acceder a esta grabación. Y si tienen preguntas posteriores, por supuesto escríbanos un correo a internacional.masciudadanos@gmail.com. Vamos a esperar a ver si se restablece el internet de José. Tenemos amigos conectados desde Perú. Estoy viendo por acá muchos de Venezuela. Bienvenidos a todos. Ecuador. No se desconectó José Antonio. Vamos a esperar que reinicie. Estábamos conversando un poco sobre lo que es el tema del coronavirus a nivel mundial. Esta es una pandemia que definitivamente nos tomó por sorpresa a todos, y este webinar es no tanto para tocar el tema clínico, el tema médico, que ya
hay vasta información en las redes, sino el cómo esto afecta, cómo las medidas que los estados están tomando pueden afectar los derechos humanos. Y quizá podemos plantearnos el cómo van a cambiar los derechos humanos después de esta pandemia. Vendrá otra generación de derechos humanos, los leemos acá por el panel de preguntas y respuestas. Si tienen comentarios, siéntanse libres de expresarlos. Exactamente. Nos escribe América, qué interesante la relación de esta pandemia con los derechos humanos. Sí, precisamente porque estamos en condiciones excepcionales. Se ven limitados muchos de nuestros derechos, incluidos los más básicos, el derecho a la alimentación, podría decirse, el derecho al libre tránsito, que es otro de los tópicos que vamos a tocar el día de hoy, el cómo muchas personas se han visto atrapadas en esta pandemia, por sobremanera los migrantes. Tanto José Antonio como yo somos miembros de la Coalición por Venezuela, un pool de organizaciones que trabajan por los derechos de los venezolanos en diáspora y los migrantes a lo largo de todas las Américas. Bienvenido de nuevo, José. Sí, cambié la computadora por el teléfono y creo que va a ser muchísimo mejor. Chévere, pues. Entonces nos estabas comentando un poquito de que sí, en efecto podría ser objeto de algún tipo de sanción China por el cómo manejó el tema de salud pública, de información, al permitir, quizás incluso por omisión, decías, ¿no? Es correcto. Con el tema de la pandemia. Muy bien, por acá nos estaban preguntando, tengo una pregunta acá, que en medio de la pandemia es lógico invadir un país. Eso no atentaría contra los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en el mismo y que no pueden hacer algo al respecto. Que ya estaríamos hablando de otro tema, el tema Esto es de otro soberanía, tema. sí. Es correcto, esto es otro tema totalmente distinto. No hay la posibilidad de poder intervenir un país con fines de poder tener o salvaguardar temas de salud pública de ese mismo país. Yo creo que ahí son los temas de cooperación multilateral, de cooperación internacional, que un Estado puede solicitar auxilio a otros Estados, pero no poder invadir o realizar una injerencia por temas de salud pública. Ahora bien, José, te tengo otra pregunta. Con respecto al tema per se de derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos tú como especialista en esta área consideras que se han estado violando en mayor o en menor grado de ser así? Bueno, en nuestras Américas, la xenofobia ha sido un problema grave en el tema de los venezolanos y de algunos migrantes. No solo estamos viendo xenofobia con los venezolanos en el hemisferio occidental, sino que también vimos la violación de derechos fundamentales a ciudadanos chinos que se encontraban en otros países. Hemos visto videos donde se han confundido personas con rasgos asiáticos y que se le ha solicitado que puedan salir o ser desalojados de establecimientos, de hogares. Hemos tenido la violación de la solicitud de refugio. Eso lo hemos tenido y es algo bien particular porque hemos tenido algunos países que han decidido cerrar sus fronteras, obviamente por salvaguardar pues, a la colectividad, pero han hecho muy mal uso del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que cualquier persona puede pedir refugio para salvaguardar su vida. Y en el caso de los cruceros, están solicitando tocar puerto para salvaguardar bienes particulares, derechos individuales. Otro tema que se ha visto bastante entredicho es el tema de la migración. La migración ha sido un tema... No te escucho. Sí, el tema de la migración es candela en esto de la violación de los derechos humanos, porque hemos recibido denuncias de migrantes venezolanos
caminantes que están completamente expuestos y no encuentran un sitio de refugio, particularmente en el tránsito entre Venezuela y Colombia. Pero además de eso, tenemos migrantes venezolanos que han sido desalojados de las posadas, de los hostales donde están, por un tema de xenofobia, aún siendo ya personas que han pasado un lapso de tiempo prudencial en este otro país. Entonces vemos como la xenofobia no es solamente para los asiáticos, sino también para migrantes, en este caso migrantes venezolanos y migrantes de otras nacionalidades. Coméntanos un poco sobre el tema de la migración y el coronavirus en el contexto de los derechos humanos. Ok. Básicamente, pues las personas estamos viendo otras formas de xenofobia productos de una crisis de salud pública mundial. Esto está trayendo como consecuencia también graves violaciones de derechos humanos en otros aspectos. Es que los países se están viendo desbordados en la atención de dichos migrantes, no solo de la población local, sino de la atención de los migrantes. En ese sentido, es importante recalcar que la población migrante, vuelvo y repito, está establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene la posibilidad de solicitar refugio. Y una vez que el país receptor de esos migrantes asume la guardia y custodia de ese migrante para salvaguardar sus derechos fundamentales y no hacer más gravosa su situación, debe fundamentalmente establecer 3 cosas para ese migrante: acceso a la educación, acceso a la salud y acceso al trabajo. Esto trae intrínsecamente, está relacionado a que tengamos la posibilidad de tener migrantes que se puedan autosostener, que puedan tener un acceso efectivo a la salud. El que se violen estos 3 preceptos trae como consecuencia uno, que puedan, y así lo he dicho en muchísimos foros, que tengamos temas de una insalubridad pública, que tengamos natalidad indiscriminada, aumento de la criminalidad, que tengamos una población analfabeta, que disminuye sus capacidades, tanto físicas como intelectuales, para la obtención de mejores trabajos como fuente de ingresos para el surgimiento escalonado dentro de la sociedad. Entonces, todos estos derechos se están viendo ahorita, más que nunca, conculcados. Y mucho más que las poblaciones migrantes no están teniendo acceso a estos 3 fundamentos necesarios para el refugio, sino que con la era del 2.0 post-coronavirus, muchas de las personas o el teletrabajo va a tener la necesidad de la instrucción. Las personas van a tener que ser necesariamente mucho más instruidas. Las capacidades intelectuales tienen que ser mucho más avanzadas para las personas que vayan a poder tener acceso a este tipo de trabajo. Entonces, fundamentalmente, el acceso fundamental a la salud, el acceso fundamental al trabajo, el acceso fundamental a la educación, son 3 de los derechos que se están viendo conculcados, que estamos viendo que las autoridades están de alguna manera violentando en los migrantes en las Américas. Ok. En contraposición con eso, he visto en países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y México, bueno, México ya es otro temazo, pero he visto que en este caso, en el particular de los migrantes venezolanos, ocurre lo contrario. Sí, a ver, estos son los más expuestos, porque mientras los ciudadanos originarios del país se resguardan, acatan los paros convocados por cuarentena por estos gobiernos, es el migrante venezolano y el migrante en general que por no estar cubierto por estas medidas de auxilio económico, se ven obligados incluso a trabajar en este contexto. Ahora bien, voy a darle la palabra a José Miguel Rodríguez. José Miguel es el presidente de la ONG Más Ciudadanos, él también es abogado, entonces nos va a comentar un poquito el contexto de nuestro primer webinar en el marco de
la ciudadanía, que es uno de los temas top en la organización. Hola, José. No te escuchamos, amigo. José, no sé si nos escuchas. Sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Ok. Nada, quería agradecer por este espacio. Yo creo que es muy importante. En Más Ciudadanos siempre como que hemos dicho que lo importante tiene que ir antes que lo urgente. Eso fue algo que me enseñaron en la universidad. Y yo creo que en un momento como este tan difícil para el mundo, que hayan espacios para pensar, para formarnos y para debatir temas de actualidad es algo clave. Y nada, yo no quiero hablar mucho porque de verdad estoy muy interesado en la conversación y creo que todos también. Entonces, nada, estos espacios se van a replicar todas las semanas, así que estén atentos a las redes de la organización, porque nada, la idea es seguir discutiendo todas las semanas con gente de muy alto nivel este tipo de temas. Y bueno, de nuevo agradecido con Ana María y con el doctor por acompañarnos hoy en el webinar. Un abrazo. Muchísimas gracias. José, te tengo otra pregunta. Hablemos ahora de la suspensión de las garantías y de los estados de excepción. Acá todos en Venezuela estamos un poco aterrados con este tema y el cómo se está manejando. Entonces, coméntanos un poco sobre esto. Justamente estaba como tarugado, estaba como ávido de que me hicieras esa pregunta, sí. porque es algo que es cotidiano escuchar. Mire, la libre circulación, la restricción es por un bien superior. Recordemos lo que ya yo decía antes, existe un supraconcepto. Ese supraconcepto establece la necesidad de que los estados puedan concentrar poder. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a tener muy posiblemente algunos estados que se están acostumbrando a gobernar. Y hay sociedades que muy posiblemente se van a acostumbrar a ser gobernados. Y un tema fundamental es la temporalidad que existe en los estados de excepción. Los estados de excepción, hay tres niveles: los estados de excepción, la suspensión de garantía y los estados de emergencia. Dependiendo de cada una de las facultades, los estados de excepción y la suspensión de garantía son facultades sine qua non del Ejecutivo Nacional. Los estados de emergencia tienen que pasar efectivamente por un control del Poder Legislativo y luego todos ellos tienen que pasar por un control constitucional. Pero cuando las democracias no son lo suficientemente fuertes, como en el caso de Venezuela, tenemos el riesgo de tener dictadores constitucionales, porque los poderes, en este caso el poder constitucional, la sala constitucional o las cortes constitucionales, muy posiblemente puedan, por su subordinación al poder ejecutivo, entregar más poderes a dicho poder del Estado. En este caso es al presidente de la República. El presidente de la República durante este tiempo, entonces es importante la temporalidad, hablamos del tiempo, la temporalidad. En los estados de excepción o en los estados de conmoción nacional, es durante el tiempo que esté la conmoción nacional. La conmoción nacional puede ser una interferencia de carácter interna o una interferencia de carácter externa, es decir, una guerra civil, como ejemplo, o una guerra extraterritorial. Estamos siendo invadidos, vamos a una guerra. Las Malvinas, Irak, Irán, ya tenemos ejemplos en el mundo. Más sin embargo, los estados de emergencia son de conmoción nacional, pero su temporalidad es mucho menor. Son generalmente en las constituciones del mundo establecidas por 90 días, prorrogables por 90 días más. Entonces ya tenemos dos conceptos y un riesgo. El concepto el supraconcepto, que es la necesidad de tener los estados de excepción por un bien común, y el supraconcepto de tener una temporalidad para que no se convierta en algo consuetudinario. ¿Cuál es el riesgo? Fundamentalmente
tener un dictador constitucional. Los estados asumiendo todas las competencias. Eso lo estamos viendo en cada uno de los países. Los estados están asumiendo las competencias de carácter local, de carácter estatal, y obviamente están concentrando los poderes o asumiendo en el ejecutivo todos los poderes. Estamos viendo estados centralizados. La descentralización con el COVID-19 desapareció. Podríamos decir entonces que en Venezuela se podría presentar un escenario en el cual se dicte una cuarentena prolongada y sostenida tal como fue el decreto de emergencia económica, que lleva ya 2 años y algo, y era 30 días prorrogable otros 30. Ahí fue muy mal utilizado la emergencia, ¿verdad? Pero en nada tiene que ver el decreto de emergencia con el poder dictar un estado de excepción. Ahora, cuando se está en estados de excepción y volvemos a la libertad que tiene, la limitación que tienen los derechos humanos, y es a la teoría del liberalismo, y es la posibilidad que tiene de la progresividad del derecho, que es que los liberales entienden que existe una libertad de derechos humanos, que tiene ciertas limitaciones. El Estado debe poner un límite a los ciudadanos, pero los ciudadanos a su vez son quienes son los garantes, los ombudsman, justamente, de esos estados para que no se conviertan en dictadores constitucionales. Ahora, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos establece sus propias limitaciones, como en el artículo 12, como en el artículo 21, y es en los casos de los estados de excepción, cuando esos poderes constitucionales establecidos o dados a un presidente de la República, ellos pueden determinar que por un bien común, determinados bienes pueden pasar o pueden ser, y a mí no me gusta decir ese término porque realmente fue muy maltrecho en nuestra Venezuela, pueden expropiar empresas de carácter básico para poderlas poner al servicio de la colectividad, o pueden inducir a empresas, empresarios, ciudadanos a realizar determinados trabajos para salvaguardar bienes de la colectividad. Entonces, en Venezuela se ha disfrazado una emergencia económica y esperemos que ese disfraz de la emergencia económica no conlleve a la suspensión de derechos o a la suspensión de garantías establecidas o que tiene unas formalidades y tiene una flexibilidad muy fuerte, ¿verdad? Con la posibilidad de seguir teniendo a un Estado más fuerte y más dictatorial. No debemos confundir eso. Muy bien, tenemos otras preguntas acá que nos hicieron. ¿Tendrán información de cómo ha afectado la pandemia a las mujeres? Bueno, en este particular, la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, la doctora Betilde Muñoz. Betilde Muñoz. Sí, hemos coincidido con ella, nosotros dos. Dice que sí, bueno, el impacto sí ha impactado particularmente porque, a ver, hay gran carga de las labores, tanto médicas como las labores de cuidado que puede tener en una familia, se va hacia el rol femenino. Entonces esto da una carga mayor a todo el tema de atención y asistencia para con pacientes y también en el hogar. Económicamente también se han visto impactadas las mujeres del mundo en este particular. Nos hacen otra pregunta acá desde Italia. ¿A quién puede acudir un inmigrante que ha sido lanzado a la calle? ¡Wow! En Italia. Uy. ¿A quién podría acudir un inmigrante? Ok. Cabe destacar que no lo mencioné al principio y solicito disculpas. Una diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Quién puede violar los derechos humanos y quién puede violar los derechos fundamentales? Los derechos humanos solo son violados por el Estado y agentes del Estado en nombre del Estado. Más sin embargo, los derechos fundamentales pueden ser violados por cualquier persona,
porque son aquellos derechos que han sido instituidos en la Constitución o en el derecho positivo del país, que no pueden obviamente contravenir si es un Estado firmante y un Estado que ha promulgado la Declaración Universal, dichos derechos. Lo que viene el derecho positivo, y soy muy redundante, lo que viene a ser el derecho positivo es a poder desarrollar esos postulados establecidos en la Declaración Universal. En el caso de una persona que ha sido arrojada a la calle, habría que ver por qué condiciones fue arrojada a la calle. Por el impago de cuotas. ¿Fue un acto de xenofobia? ¿Fue un impago? Un acto de xenofobia. Habría que ver, primero habría que determinar. Desde todo punto de vista, cualquier situación en este momento, volvemos y repetimos, hay un estado de excepción. En Italia hay un estado de excepción y ninguna persona puede estar, no puede estar a buen cobijo o buen resguardo. Esa persona que cometió ese acto, independientemente de cuáles fueran las razones, puede estar cometiendo un delito de salud pública. ¿Por qué? Porque está colocando entredicho los bienes, la seguridad individual, los derechos individuales de esa persona que ahora está en la calle y se podría ver afectada por contraer COVID-19. Más sin embargo, si esa persona contrae COVID-19 y lamentablemente fallece, podríamos estar dentro de algunas tipificaciones de carácter penal. Hablemos de México, José Antonio, porque me preocupa muchísimo. López Obrador está tomando todas las decisiones erradas, a mi parecer, ¿no? Y me permito hacer una opinión personal acá, ¿no? Pero en cuanto al tema de salud pública, todas las sugerencias que se han dado, todos los lineamientos que deberían seguir los estados, López Obrador en este particular parece muy ligero, ha desestimado un poco la importancia del virus. Y en este particular, Dios guarde muchísimo a los mexicanos y a todas las personas que están allá, pero en caso de que el virus en México se salga de proporción y ocurra una desgracia, estaríamos hablando de violación de los derechos humanos, particularmente para con él y su tren ministerial. ¿Cómo se manejaría este tema? Ok, es bien complicado, bien complicado. Yo no solo pienso que López Obrador ha sido el único país del hemisferio que ha tratado muy mal esta pandemia. Me voy a reservar otros nombres de algunos otros presidentes muy cercanos a mi hogar, porque, bueno, vivo en este país, pero entiendo que tampoco han sido muy bien manejados en este territorio. ¿Por qué? Porque las cosas se están manejando desde lo político y no desde lo social, no desde lo colectivo. En el caso específico de López Obrador, habría que ver su conducta si es punible, si es por omisión o si es por acción, si tiene algún interés particular en no dictar medidas, ¿verdad? O si justamente no está en la capacidad. Recordemos algo, yo siempre he pensado que a López Obrador hay que hacerle un test de capacidades. Él tiene que tener, o sea, definitivamente esto es algo muy particular, es un criterio muy personal, pero habría que ver el tema de las capacidades. Más que violación de los derechos humanos, entiendo que puede haber una omisión a derechos instituidos constitucionalmente en la salvaguarda de los bienes, de los derechos individuales y los bienes individuales de cada una de las personas y el concepto de salud pública. Repito, la OMS, ellos son un país firmante de la OMS y de la OPS, Organización Panamericana para la Salud y Organización Mundial para la Salud. Tienen unos postulados muy rigurosos, los cuales existe una comisión de investigación para estos casos. Yo creo que es parte del fortalecimiento que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, más ciudadanos, justamente, Excelente. es poder solicitar y poder incidir en que los organismos de carácter internacional
puedan realizar las observaciones y las investigaciones pertinentes para determinar las conductas omisivas de los estados y mucho más en esta pandemia. ¿Para qué? No es el fin último del castigo, no es castigar, no es lo punitivo, es la resocialización, es el aprender, es que justamente los estados no vuelvan a realizar y no se vuelvan a cometer esas acciones que pusieron en riesgo en algún momento alguna de esas individualidades o esos derechos humanos de las personas. Acabas de mencionar dos organismos que quería tocar en este webinar. Acabas de nombrar a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el papel fundamental de estas organizaciones? Porque quizá el ciudadano de a pie se ha visto como un poco desasistido o quizás un poco por desconocimiento, pero ¿hasta qué punto estaban preparadas estas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la misma Cruz Roja, con este tema del coronavirus que nos tomó por sorpresa a todos? ¿Cuál es el rol de estas organizaciones en este particular? Bueno, uno de los derechos humanos primordiales es el derecho a la vida. El derecho a la vida, cuando se desarrolla, cuando se hace derecho positivo o que hay justamente esa progresividad del derecho que se convierte en los derechos constitucionales, tenemos como consecuencia el acceso a la salud, el acceso a los bienes de la salud, a que las personas tengan los insumos necesarios para tener la salud. Sin duda alguna, y esto no es un tema de derecho, esto es un tema comunicacional, el mundo entero, ningún país estaba preparado para poder afrontar la crisis del COVID. Habíamos pasado algunas crisis, la de la fiebre aviar, justamente la del SARS, la del MERS. H1N1. H1, bueno, ya vamos por H5N5, H5N1, creo. He visto que surgió una nueva cepa, precisamente en China también. Sí. Y bueno, es que no podemos evitar que las pandemias surjan. Las pandemias han surgido desde que la humanidad es humanidad. Ahora, ¿cómo estas organizaciones, y reformulo mi pregunta, cómo estas organizaciones tendrían que adaptarse, cómo tendrían que cambiar a estas organizaciones porque no están respondiendo quizás como la población mundial así lo esperaría, más aún en el contexto y sabiendo que no podemos evitar que las pandemias surjan, sino que podemos prevenir? ¿Cómo deberían estas organizaciones reformularse en tal caso de que así sea? Ok, voy a sintetizar tu pregunta, tal vez resumiéndola. ¿Ha sido efectiva, es efectivo en el mundo el acceso de la salud de cada una de las personas? La Universidad Johns Hopkins, aquí en los Estados Unidos, tiene un ejemplo importantísimo que quiero dejarles a ustedes en su psiquis para poder abordar este tema, que es el ejemplo del avión. ¿Por qué los aviones no se caen? Ellos siempre establecen que los aviones no se caen porque tienen dos clases, la primera y la segunda, y que cuando vuelan los ricos en la primera, los aviones no se caen. ¿Por qué? Porque las aerolíneas garantizan que esos ricos puedan seguir volando y satisfaciendo las necesidades de esa aerolínea, y la aerolínea en sí ganando dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Y llevándolo a un plano de la salud. No es más que los estados necesariamente después de esta pandemia tienen que reevaluar y reescribir su derecho a la salud. ¿Es efectiva una salud privada? En el caso de los Estados Unidos estamos viendo, ¿ha sido efectiva la salud privada para la atención del COVID-19? Tal vez sí, en este momento, pero trae graves situaciones económicas para el país. ¿Por qué? Porque todo lo establecido, aun cuando la salud aquí es privada, el Estado está gastando una cantidad de dinero muchísimo mayor para atender y para poder salvaguardar la vida de la colectividad. Entonces, ¿qué debemos dar? ¿Cuál es la respuesta que debemos dar?
debemos dar una respuesta a Naciones Unidas, la OMS, la OEPS, tienen que revisar sus protocolos. Además, lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo. Estos protocolos han sido de muy vieja data, que están firmados. Tienen que adaptarse a la progresividad del derecho, a las nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos, y que los derechos humanos deben tener fundamentalmente una adaptabilidad. La adaptabilidad, yo entiendo que no es dada en la Declaración Universal porque son 20 artículos. Debe ser dada en el seno de cada uno de esos tratados internacionales que complementan la Declaración Universal de Derechos Humanos. La respuesta entonces es, los estados no están haciendo lo necesario para que sus ciudadanos tengan acceso a la salud. Se está viendo conculcado y muy posiblemente nos vamos a preguntar, y es una pregunta que le hago a extensión, ¿qué están haciendo los estados por los homeless? Totalmente. Ahí hay violación de derechos humanos, los sin casa, los sin techo. ¿Qué están haciendo? Esto es algo que los estados han venido dejando a un lado y somos las organizaciones, las ONG sin fines de lucro, filantrópicas, que hemos tomado un rol preponderante para la salvaguarda de esos derechos fundamentales. Pero esas personas, siguen siendo susceptibles de derechos y son seres humanos. Es así. Eso nos lleva a plantearnos muchísimas cosas. Esta pandemia nos ha puesto contra las cuerdas y nos ha llevado a replantearnos desde el modo en el que trabajamos hasta cómo están funcionando nuestros estados, qué prioridad se le da a la salud pública, qué prioridad se le da a los desasistidos. Tú y yo trabajamos con el tema de migrantes y conocemos que esta es una realidad muy vulnerable y que no es única de los venezolanos. Es una cuestión de mucha delicadeza. Estaba viendo yo que en este particular quienes han salido un poco a dar la cara han sido irónicamente personas que considerábamos banales. Han salido actores, cantantes. Hoy estaba escuchando una noticia de que Rihanna había donado 5 millones y después 1 millón más de dólares, pero particularmente para asistir homeless, migrantes y trabajadores indocumentados, tanto en América como en islas del Caribe. Entonces esto habla un poco de cuáles son las patas cojas de esta mesa que estamos teniendo a nivel mundial. Ahora bien, José, ¿cómo afrontar la nueva ciudadanía después de la cuarentena? ¿Cómo crees tú que va a ser el ciudadano posapocalíptico coronavirus? Bueno, este webinar y los diferentes webinars que he estado realizando en épocas de cuarentena han traído en mí algo bien interesante, que es cómo bajar el derecho, o sea, el derecho para no abogados. De ahí partimos. Justamente creo que después de esta cuarentena, después de este coronavirus, muchos de los ciudadanos van a querer tener acceso a la información. Además que esto está trayendo, sin duda alguna, la necesidad de la lectura. Las personas están buscando, tan ávidas de desarrollo, porque jamás pensamos estar cada uno en nuestras casas. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo. Cabe destacar, yo llevo 18 días. Yo llevo 18 días ya en mi hogar. Creo que ha sido bastante y en el Sí, día de hoy... ha sido una pausa obligatoria. Todos teníamos un estilo de vida quizá tan acelerado y no caíamos en cuenta en lo acelerado que íbamos. Entonces tiene muchas reflexiones de distintos ámbitos. Pero la reflexión mayor es que esos ciudadanos, después que salgamos, vamos a ver el mundo totalmente distinto. La forma de relacionarnos va a ser distinta. ¿Por qué? Porque los seres humanos jamás pensamos, los países jamás pensaron, las organizaciones jamás pensaron en estar en una situación de estar contra las cuerdas. Me voy a robar ese término que tú has colocado a lo largo del webinar. Entonces, los ciudadanos se están queriendo empoderar, van a tener muchísima más incidencia
en las políticas públicas, porque hemos tenido el tiempo para ver y evidenciar cómo los países del mundo han tomado diferentes decisiones en diferentes momentos, unas acertadas y otras de carácter desacertado. Sin duda alguna, esto va a traer un impacto en las votaciones, va a tener un impacto en las encuestas, va a tener un impacto en el desarrollo de las políticas públicas. En las Porque la gente, comunicaciones también, incluso. bueno, allí iba. Y iba a un tema que no hemos ahondado y gracias a Dios no hemos ahondado muchísimo porque es los estados de excepción, las diferentes, las limitantes al derecho a la libertad de expresión, como un poder concentrado en parte de los estados. Todavía no hemos visto estados que hayan limitado la libertad de expresión, ¿verdad? Para poder salvaguardar la salud pública y que no haya una histeria colectiva, pero realmente la estamos viendo. Yo he sufrido de ella. O sea, Bueno, yo lo he visto un poco. Lo que pasa es que en estos países con regímenes híbridos o autoritarios, el tema de la censura está ya tan, tan al día para con los ciudadanos, es tan común que están un poco acostumbrados. En China, por ejemplo, Bloomberg acaba de hacer público un estudio que filtraron las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre cómo China ha limitado el acceso a la información, ha maquillado la data sobre el coronavirus, la data real en China del coronavirus, y también ha censurado la información de ellos, bueno, partiendo desde los primeros brotes que se dieron. Pero es correcto, pero también Estados Unidos, como pues hoy salió un reportaje que las pruebas que se están haciendo de coronavirus, muchas que dieron positivos eran negativas y muchas de las que dieron, muchísimas de las que han dado negativas, luego han dado de carácter positivo. Por eso repito, las violaciones las omisiones de parte y parte han estado muy presentes. Los ciudadanos tienen que entender que existe un preconcepto donde cuando hay un estado de conmoción nacional y mundial, los estados necesitan concentrar el poder para salvaguardar esas individualidades. Salvaguardar esas individualidades. ¿Por qué? Porque están tratando de salvaguardar los derechos de cada una de las personas, que se llama colectividad. Ahora, ¿cuándo es peligroso? Cuando dos personas están juntas, la teoría del liberalismo dice que los derechos se suspenden, los derechos humanos se suspenden y pasamos a tener un derecho de colectividad mancomunado, porque cuando habemos dos o tres personas no pueden existir derechos individuales, tiene que haber una comunidad, son los derechos comunales, todo es de todos y todo es por todos. En este sentido, los riesgos son muy altos. ¿Cómo van a ser los ciudadanos después del coronavirus o después de esta guerra económica, esta economía de guerra, que es el término exacto, a la luz del VIH? ¿Cómo vamos a tener pues la forma de interrelacionarlo? Desde todo punto de vista, los legisladores van a tener que empezar a reformular cuáles son los derechos individuales de cada una de las personas, la forma de relacionarse, hasta dónde poner límites a la individualidad y hasta dónde empezar a fortalecer los conceptos o el supraconcepto de una comunidad o de un derecho fundamental. tenemos una pregunta por acá de Curazao. ¿Cuál sería la ruta a seguir por las ONGs para la defensa del derecho del asilo? Indudablemente que las razones expuestas por los gobiernos pudieran ser cualquier otra que tenga que ver con el bien común. Ok. Esto no tiene nada que ver con el COVID-19, pero es algo que el COVID-19 está afectando, que es que los países del mundo han cerrado sus fronteras y no están permitiendo el ingreso de personas. Y una persona, por poner un ejemplo, que esté en un estado de persecución por parte del Estado mexicano, no está teniendo la posibilidad de ingresar a territorio norteamericano y así salvaguardar la vida, y el Estado norteamericano está infringiendo lo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cosa que es
hipotética porque no, sí están dejando pasar. Una vez que tú pasas y te entregas y dices que deseas salvaguardar la vida, son miles de los venezolanos que están ingresando en las cárceles de los Estados Unidos todos los días en situación de custodia. Y ahí envío un saludo muy grande a la ONG que, bueno, yo trabajo para muchas ONG. En Aruba, Beniaruba Solidaria, Tina Grislin, Jennifer y Ana Madero con Benets Curazao, Justino con Benets Bonaire, Heidi Díquez en TTV Solidarity Network, a Elena Díaz con One Milk for Venezuela y pues Mildred Rodríguez y Yameli Rodríguez con My Voice Count aquí en los Estados Unidos y DBA Comunidad Venezuela. Sí, muchos de ellos están conectados, de hecho. Sí, de verdad, pues les envío un saludo muy grande porque es un trabajo de hormiguitas, un trabajo titánico que se realiza. Así el es. derecho al asilo. El derecho al asilo depende de cada una de los países. Es muy particular. Por ejemplo, muy rápidamente, Aruba y Curazao no permiten el derecho al asilo sino cuando la persona ha entrado por su frontera. Tiene que en ese mismo momento poder indicarle al funcionario de inmigración que están pidiendo salvaguarda. Si sale del aeropuerto, y tiene que ser una migración de carácter formal, es decir, tiene que entrar por un puerto o aeropuerto y tiene que decirlo ante un funcionario de inmigración. Es decir, nuestros balseros venezolanos que han llegado a las islas jamás tienen la posibilidad de solicitar asilo. Así lo dicen las autoridades pues curazoleñas y arubianas. En los Estados Unidos, todo depende. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal lo establece. Cualquier persona tiene cualquier estado tiene la obligación de dar refugio para salvaguardar la vida por un hecho futuro pasado que sucedió o un hecho futuro incierto que pueda suceder, pero que ponga en peligro la integridad física de una persona. En los Estados Unidos es bien complicado porque una vez que tú dices, cuando no tienes visa y entras por puertos, por puertos bueno, básicamente es por la frontera sur con México, dices que... Por vías irregulares. No, por vías regulares. O sea, por vías regulares o irregulares en la frontera sur. Cuando pasas el río o cuando te entregas en la frontera y dices que pues vienes a solicitar asilo, te toman en custodia. O sea, te llevan detenido, pero es en custodia. No has cometido ningún delito. Pasar la frontera para pedir protección no es un delito y ese es el lema justamente, ni es una falta civil, ese es el eslogan de My Voice Count, que trabaja por los derechos de los venezolanos, de los migrantes venezolanos detenidos en frontera. Tú te das cuenta que realmente pues se está violentando el artículo 14, pero es el sistema y tenemos que ajustarnos a los sistemas. ¿Qué debemos hacer las ONG? Trabajar con el sistema, no en contra del sistema. Nosotros no somos el problema, nosotros no generamos el problema. Lo que nosotros estamos buscando es la posibilidad de aliviar y no hacer más gravosa la situación de esos migrantes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar con las autoridades. Es así. Bueno, muchísimos temas que tocar y ya se nos está acabando el tiempo. Te agradezco muchísimo, José. Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a los ciudadanos del mundo con respecto a qué hacer y qué exigir a los gobiernos después de que el coronavirus pase? Ok. Esto es una pregunta que le hicieron justamente a el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Y los ciudadanos del mundo debemos exigir el fortalecimiento de las políticas públicas que puedan velar por los derechos fundamentales y los derechos individuales de cada una de las personas. Primero. Segundo, convertirnos en ombudsman. Eso es una palabra que no tiene traducción, es de carácter sueco-holandés, pero es vigilantes, algo así como los vigilantes. Tenemos que ser garantes de los procesos, de la transparencia.
y poder poner un freno para que los países, para que los gobiernos no se conviertan en dictadores constitucionales. Tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que se pongan al día con sus cuotas de los organismos de prevención y de vigilancia en materia de derechos humanos. Sobre todo en nuestras Américas tenemos que fortalecer el sistema interamericano de justicia, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y todos tenemos que ir a la documentación, a la denuncia y a la difusión. Tenemos que aprender esos 3 elementos. Además que estamos en la era de las comunicaciones 2.0. No todos somos periodistas, pero sí nos hemos convertido en unos comunicadores sociales. Así es. El periodismo es una cosa y la comunicación es otra. Entonces, ¿qué debemos hacer todos los ciudadanos del mundo? Documentar cualquier violación, tener la posibilidad de poder hacer la denuncia de ese hecho presuntamente de violación y tener la posibilidad de difundirlo, porque no hacemos nada documentando, haciendo la denuncia, si no la difundimos. Y siendo muy responsable de las libertades individuales de otras personas. Así es, bueno, se nos acabó el tiempo, José, te agradezco un montón que nos hayas dedicado entre tu agenda esta hora para conversar un poco sobre derechos humanos, los límites que tienen los estados, a dónde debería apuntar la ciudadanía y los estados per se para todo el tema de salud pública. Estábamos conversando con José Antonio Oropesa. Vuelvo y repito. Te vuelvo y te repito, para mí ha sido un placer. He tratado de ser menos catedrático y tratar de ser mucho más coloquial en estos webinars. Esto ha sido mi gran aprendizaje de hecho, tengo una discusión interna en mi hogar, porque mi esposa me revisa, pues me lee mis documentos. Pero mi esposa en lo más mínimo es abogada, ni se acerca a ello. Y muchas veces entiende que los derechos humanos no son tales derechos. Entonces, cuando revisa mis escritos o los lee, me dice, ven acá porque no entiendo nada, fuiste demasiado catedrático. Sí, de eso pecamos los abogados, de hecho. Exacto. Espero que esta hora haya sido una hora amena. Ese es el mensaje, que la nueva forma, la reinvención de mis cátedras, las estoy tratando de hacer de conversaciones muy amenas, donde la gente puede entender que existen límites y que no todo es violación de derechos humanos. Es así. Bueno, muchísimas gracias, José. José Antonio, entre otras cosas, es abogado, especialista en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y en cooperación internacional. Es asesor de varias organizaciones a nivel internacional y es el único venezolano, corrígeme si me equivoco, que ha participado en un proceso de justicia transicional, como fue en Colombia. ¿Correcto, José? Es correcto. Muchas personas, tal vez muchos venezolanos puedan tener conocimiento de catedrático de justicia transicional, pero según entiendo, el único venezolano que ha estado dentro de un proceso de DDR, que es desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de excombatientes de grupos armados organizados al margen de la ley, efectivamente soy yo. Y eso, pues, ese conocimiento lo pongo a la orden de todo. Bueno, ponte cómodo porque muy probablemente te invitamos a otro webinar. No, esa es mi pasión, de ahí sí creo que no vas a hablar nada en una hora. No hay problema, no hay problema. Es muchísimo lo que habría que tratar, los tópicos que hay que tratar, la justicia, la proporcionalidad de la pena frente al estado peligroso, lo que es la verdad, lo que es la reparación, las garantías de no repetición, las víctimas, los victimarios, la adecuación del Estado. Es un campo muy hermoso. Es todo un mundo. Bien, para todos los que nos están escuchando y los que nos están leyendo en el chat, todos los miércoles vamos a tener esta iniciativa de webinars en tópicos variados, pero siempre asociado al tema de ciudadanía, que es nuestro eje transversal en la ONG. Todos nuestros datos van a estar
en las redes sociales, @másciudadanos.org. ¿Tus redes, José? José Antonio Oropesa. Sí, en Instagram, José Antonio Oropesa, todo pegado con doble O, José Antonio Oropesa. En Twitter tengo @intelectolerant. En la página web tengo a internacionalesynacionales.wordpress.com. También soy columnista del diario.com en Venezuela. Pueden buscarla en la página web de My Voice Count, derechoshumanos.org. También aparecen mis artículos. Escribo para Orlando Times News y Miami Times News, y para Política con K, la revista de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Excelente, muchísimas gracias, José. Nosotros estamos en todas las redes como Más Ciudadanos ORG. Ajá. No, que veía internacionales y nacionales.wordpress.com. Excelente. Mis redes sociales, @AnaMaría10, 10 es mi apellido, por favor lo escriben con letras. @AnaMaría10 en todas las redes sociales. Tienen nuestro correo internacional.masciudadanos@gmail.com por si quieren hacerle preguntas posteriores a José Antonio o a esta, su servidora. Nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Tendremos un temazo como lo es educación. ¿Cuál es el rol de la educación en la formación de los ciudadanos integrales y en el país que queremos? Así que bueno, Otro derecho fundamental. Otro derecho fundamental, es así. Estamos volviendo a lo fundamental, a las bases. Antes de irnos, un mensaje. Los ciudadanos hemos perdido el rol de la ciudadanía. Debemos rescatar los valores. Sobre todo en Venezuela vamos a ir a un proceso de evangelización. Debemos reconstruir las bases de los seres humanos. Debemos reconstruir el Estado, pero principalmente debemos construir más ciudadanos. Y debemos fundamentalmente, como consecuencia de esa colectividad, construir un encuentro ciudadano que refunde a la nación. Es así. Bueno, esa es nuestra labor en la organización. Estamos un paso adelante, nos estamos preparando para el país que viene, como siempre digo. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a todos los que nos acompañaron en este nuestro primer webinar en Más Ciudadanos. Un abrazo, amigo. Hasta luego y seguimos en contacto.